Era una época de grandes cambios y desafíos para el pueblo de Israel. El profeta Elías, conocido por su coraje y sus milagros, había dejado un enorme vacío cuando fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Pero no todo quedó en el aire. Antes de partir, Elías había dejado su manto, su símbolo de autoridad divina, a un hombre llamado Eliseo. Eliseo, aquel humilde seguidor, no era cualquiera. Era un hombre llamado por Dios para continuar la misión de su maestro. Era un hombre de fe inquebrantable, alguien que había renunciado a su vida anterior para seguir el llamado del Señor. La transición no fue sencilla. Eliseo no solo debía caminar bajo la sombra del gran Elías, sino también ganarse el respeto y la confianza de un pueblo que, en muchos casos, se había desviado de los caminos de Dios. En esos días, Israel se encontraba en un periodo oscuro de su historia. La idolatría se había apoderado de muchos corazones, y la voz de los profetas se enfrentaba a la incredulidad y al desprecio. Sin embargo, Eliseo fue dotado de un poder especial. Después de recibir el manto de Elías, el Espíritu de Dios reposó sobre él, permitiéndole realizar milagros y señales que probarían que Dios aún estaba con su pueblo, a pesar de su rebeldía. Eliseo no solo fue testigo de grandes hechos, sino que también se convirtió en protagonista de eventos sobrenaturales que desafiaban la lógica humana. Caminaba entre los hombres con la autoridad de quien no temía ni a reyes ni a ejércitos. El poder de Dios lo respaldaba en cada palabra, en cada acción. Él, al igual que Elías, sería un instrumento de la justicia divina, pero su ministerio estaba apenas comenzando. Así inicia la historia de un hombre que no solo fue un profeta más, sino un puente entre el pueblo de Israel y el poder del Altísimo. Eliseo había comenzado su jornada. El sendero que lo llevaba a Betel no era solo un trayecto físico, sino un viaje espiritual lleno de significado. Betel, una ciudad que alguna vez había sido un lugar sagrado, ahora estaba envuelta en tinieblas. Era en Betel donde los patriarcas habían encontrado a Dios, un lugar donde Jacob había soñado con ángeles que subían y bajaban del cielo. Sin embargo, esos días de gloria quedaban muy atrás. Betel se había convertido en un símbolo de la decadencia espiritual de Israel. El rey Jeroboam, años atrás, había establecido allí uno de los becerros de oro, desviando al pueblo de la verdadera adoración a Dios. En lugar de ser un lugar de encuentro con el Altísimo, Betel ahora resonaba con cánticos paganos y adoración falsa. Este era el escenario al que Eliseo, el profeta del Señor, se dirigía. El camino no era fácil. Eliseo sabía que muchos en Betel habían endurecido sus corazones, que la idolatría y el rechazo a Dios corrían por las venas de esa ciudad. Sin embargo, él estaba decidido. Sabía que su misión no era huir del conflicto, sino enfrentarlo, porque donde más abundaba la oscuridad, más necesitaba brillar la luz de la verdad. Mientras se acercaba, Eliseo no estaba solo. Llevaba consigo la autoridad del Dios vivo, el mismo que había dividido las aguas del Jordán cuando él, con el manto de Elías, lo golpeó. Ese poder, esa conexión con lo divino, lo fortalecía a cada paso que daba hacia Betel. El profeta estaba por enfrentarse a un desafío más allá de lo visible, una lucha entre la devoción verdadera y el desprecio hacia las cosas sagradas. Y así, con el peso de la historia sobre sus hombros y la mirada fija en su misión, Eliseo entraba en Betel, donde una lección divina estaba a punto de manifestarse de manera inesperada. Eliseo avanzaba por las calles de Betel, una ciudad que había perdido su reverencia por lo sagrado. Mientras caminaba, un grupo de jóvenes comenzó a acercarse a él. No lo hacían con respeto ni con la curiosidad típica hacia un hombre de Dios. No, lo que había en sus rostros era burla, desprecio. Eran muchos, más de lo que cualquiera esperaría. Y su voz resonaba con un tono cruel: sube, calvo, sube. No era una simple broma, esas palabras llevaban una carga de desdén, una afrenta directa a la dignidad de Eliseo y, por extensión, al Dios que él representaba. Sabían que Eliseo era el sucesor de Elías, el profeta que había ascendido al cielo en un carro de fuego. Pero sus burlas no reconocían la grandeza de ese acto. Al decir sube, se mofaban de Eliseo, como si dudaran de su relación con el Altísimo o de su poder. Llamarlo calvo no era solo una ofensa física. En la cultura de la época,
la calvicie se asociaba a la vergüenza o a la maldición, y al insultarlo de esa manera, estaban menospreciando su papel como hombre de Dios. Lo que estos jóvenes hacían era mucho más que un insulto personal, era un acto de rebelión contra lo sagrado. No solo se burlaban del profeta, sino del Dios al que él servía. Eliseo se detuvo. Su mirada se tornó seria, fija en aquellos jóvenes que, sin saberlo, estaban jugando con fuerzas que no comprendían. Él sabía que no era simplemente un hombre ofendido, era un mensajero de Dios. Y cuando un profeta es despreciado de esa manera, el mismo Dios es el que responde. Aquellos jóvenes no se daban cuenta del peligro en el que se encontraban. Mientras las risas y las burlas seguían, el ambiente alrededor de ellos comenzó a cambiar. Eliseo, con la autoridad que había recibido de Dios, no podía dejar que ese acto de irreverencia pasara sin consecuencias. Lo que estaba por suceder les enseñaría a todos que las cosas de Dios no deben tomarse a la ligera. Eliseo permaneció en silencio por un momento, con los insultos aún resonando a su alrededor. Los jóvenes seguían riéndose, sin darse cuenta de lo que estaba por suceder. Pero Eliseo, lleno de la autoridad divina, no respondió con ira humana. Su reacción no fue fruto del orgullo herido, sino del profundo respeto por el Dios que lo había llamado. Entonces, sin levantar la voz, invocó una maldición en el nombre del Señor. No era una palabra lanzada al viento, era una sentencia directa, un llamado a la justicia divina. Eliseo sabía que lo que esos jóvenes estaban haciendo no solo era una burla hacia su persona, sino un acto de rebelión contra el mismo Dios que había guiado a Israel por generaciones. Cuando un profeta habla en nombre de Dios, no habla por sí mismo. Eliseo no estaba defendiendo su honor, sino el de aquel que lo había ungido. Y así, con sus palabras, dejó claro que las ofensas dirigidas hacia lo sagrado no quedarían impunes. La maldición que cayó sobre los jóvenes fue una advertencia para todos: las cosas de Dios no se toman a la ligera. En ese preciso instante, el ambiente cambió. El tono de burla comenzó a desvanecerse, aunque era demasiado tarde para esos jóvenes. Eliseo no necesitaba levantar una mano ni buscar venganza por su cuenta. Dios mismo se encargaría de mostrarles el peso de su desobediencia, de su falta de respeto. La maldición no era simplemente un castigo. Era un recordatorio poderoso para todos los que presenciaban ese momento: hay una justicia divina que no siempre es visible de inmediato, pero que siempre se cumple cuando las ofensas alcanzan el trono celestial. Los jóvenes, con sus risas ahora apagadas, iban a descubrir el costo de su insolencia. De repente, el sonido de la risa desapareció, y en su lugar, un silencio pesado cayó sobre el lugar. Desde el bosque cercano, el crujido de ramas y hojas secas rompió la quietud. Dos osos emergieron de entre los árboles, sus miradas fijas en los jóvenes que, hasta hace un momento, se habían burlado de Eliseo. Estos animales no eran simples criaturas salvajes, eran el instrumento de una justicia divina que se hacía presente de manera feroz y directa. Los jóvenes, que segundos antes se reían, ahora se encontraban paralizados por el terror. No había escape. Los osos avanzaban con determinación, y en un instante, el caos se desató. Los gritos de pánico reemplazaron las burlas mientras los animales atacaban sin misericordia. En su furia, los osos acabaron con la vida de 42 de ellos, un número que quedó grabado en la memoria de todos los que presenciaron el acontecimiento. Fue un acto rápido, brutal y definitivo. Este no era solo un ataque de la naturaleza. Los que vieron lo que sucedió entendieron que no era una simple coincidencia. Aquellos osos eran enviados por el mismo Dios que había escuchado la maldición de Eliseo. El mensaje era claro: el desprecio hacia lo sagrado, la falta de respeto hacia los profetas de Dios, no quedarían sin castigo. Eliseo, testigo de este acto, no mostró sorpresa. Sabía que cuando Dios interviene, lo hace de manera inequívoca. No siempre lo hace de forma tan visible, pero en ese día, en esa ciudad corrupta, Dios había decidido actuar con fuerza. Los pocos que sobrevivieron huyeron, llevando consigo el relato de lo sucedido. La noticia del ataque se esparció rápidamente por la región, y el nombre de Eliseo, el profeta de Dios, se volvió aún más temido y respetado.
Este acto de justicia divina, aunque violento, no era solo un castigo, sino una advertencia para todo Israel: las cosas de Dios no se toman a la ligera, y el respeto por su autoridad es un principio que nunca debe ser olvidado. El castigo divino que acababa de suceder no era solo un acto de violencia descontrolada, sino una lección profunda sobre la naturaleza de la justicia de Dios. En la tradición de Israel, Dios siempre había sido presentado como un juez justo, lento para la ira, pero firme en su propósito de corregir el mal. Lo que ocurrió ese día con los jóvenes de Betel no era un acto arbitrario de crueldad, sino una respuesta divina ante la irreverencia y el desprecio por lo sagrado. Dios, en su sabiduría infinita, había intervenido para enviar un mensaje claro y contundente: aquellos que se burlan de lo sagrado, que menosprecian su nombre y a sus mensajeros, enfrentarán consecuencias serias. En el caso de estos jóvenes, lo que parecía ser una simple burla a un profeta era, en realidad, un desafío directo a la autoridad de Dios en la tierra. Y en una época donde la idolatría y el pecado habían corrompido los corazones de muchos, este acto de justicia se volvió un recordatorio de que Dios no es indiferente ante el mal. El castigo, aunque duro, tenía un propósito redentor. No se trataba de una venganza, sino de una advertencia para todo Israel. El Señor estaba llamando a su pueblo a volver al temor y reverencia por su santidad. Israel había caído en la idolatría, se había alejado de los caminos de justicia, y Dios utilizaba este evento para mostrar su presencia activa y su disposición a corregir el rumbo de aquellos que se desvían. Los que escucharon el relato del ataque de los osos comprendieron que Dios sigue velando por la pureza de su nombre y la de sus profetas. A través de los siglos, este incidente sirvió como una lección para todas las generaciones: no se puede despreciar lo sagrado sin esperar una respuesta divina. Aquellos que buscan deshonrar a los siervos de Dios deben recordar que su justicia puede ser inmediata y visible, o lenta y paciente, pero siempre estará presente. El temor de Dios, entendido no como terror, sino como profundo respeto y reverencia, es un principio que sostiene la relación entre Dios y su pueblo. Este temor no busca infundir miedo irracional, sino recordarnos que la justicia de Dios es perfecta y que cada acción tiene su consecuencia. La historia de Eliseo y los jóvenes de Betel ofrece profundas lecciones espirituales que resuenan incluso en la actualidad. Aunque los tiempos han cambiado, los principios que este relato revela son eternos. Uno de los aprendizajes más importantes es el respeto profundo por lo sagrado. En la antigüedad, los profetas como Eliseo no solo representaban a Dios, sino que encarnaban su voluntad, y despreciarlos era despreciar a Dios mismo. Hoy en día, aunque no vivimos bajo la misma ley, el respeto por lo divino sigue siendo un principio esencial. Esta historia nos recuerda que cada acción tiene una consecuencia. Los jóvenes de Betel pensaron que sus palabras no tendrían repercusiones, que podían mofarse del hombre de Dios sin consecuencias. Sin embargo, el castigo vino rápidamente y de manera inesperada. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces hemos tratado con indiferencia o desdén lo que es santo? ¿Cuántas veces hemos olvidado que Dios observa nuestras acciones y nuestras palabras? Otra lección crucial es el valor del temor reverente. No se trata de vivir con miedo, sino con una conciencia constante de que nuestras vidas y acciones están bajo la mirada de Dios. El temor a Dios es un principio que nos guía hacia el respeto, la humildad y la obediencia. En tiempos modernos, este temor reverente nos llama a vivir con integridad, respetando no solo a las personas consagradas a Dios, sino también su palabra y sus mandamientos. Finalmente, este relato nos enseña sobre la importancia de la corrección divina. El castigo puede parecer severo, pero su propósito siempre es traer un cambio de corazón. La justicia de Dios, aunque firme, está llena de gracia. Incluso en momentos de disciplina, su objetivo es llevarnos de vuelta a una relación correcta con Él. Así, la historia de los jóvenes de Betel es también un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a corregirnos, no para destruirnos, sino para restaurarnos. Eliseo siguió su camino después del incidente en Betel, pero el eco de lo sucedido permaneció por mucho tiempo entre el pueblo. La historia de los 42 jóvenes que encontraron su fin a manos de los osos se convirtió en una advertencia viva sobre el poder de Dios y la seriedad de su justicia. Betel no fue la misma después de ese día,
y el nombre de Eliseo se consolidó como una fuerza indiscutible del Señor. El legado de Eliseo no se detiene en este incidente. A lo largo de su vida, este profeta continuó realizando milagros que demostraban la mano de Dios sobre Israel. Multiplicó el aceite de una viuda, purificó aguas venenosas, curó enfermos e incluso resucitó a un niño. Eliseo no solo era un profeta de palabras, sino un hombre de acción, alguien que encarnaba el poder divino en cada momento de su vida. Sin embargo, lo que ocurrió en Betel marcó una línea clara: el respeto por lo sagrado y la justicia de Dios no eran cuestiones opcionales. El relato dejó claro que Dios no tolera el desprecio por sus siervos ni por su palabra. Al mismo tiempo, mostró a todos que los profetas de Dios están respaldados por un poder que trasciende lo humano y que la justicia divina puede manifestarse de maneras inesperadas y contundentes. Eliseo, hasta el final de sus días, permaneció fiel a su llamado. Al igual que su maestro Elías, vivió una vida de completa devoción, sin buscar su propia gloria, sino la de Dios. Cada acción suya, desde los milagros hasta las palabras proféticas, reafirmaba su compromiso con el propósito divino. Y su legado sigue vivo, no solo en las Escrituras, sino en el corazón de aquellos que buscan comprender el carácter de un Dios que es justo, pero también lleno de misericordia. En última instancia, la vida de Eliseo nos recuerda que, aunque los tiempos cambien, el respeto y el temor reverente por Dios siguen siendo esenciales. A través de su ministerio, aprendemos que Dios es fiel, que actúa en justicia, y que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de honrar lo sagrado, no solo en palabras, sino en la forma en que vivimos. Que esta historia nos recuerde siempre el poder de Dios y la importancia de respetar lo sagrado. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por las lecciones que nos enseñas a través de ella. Ayúdanos a caminar siempre en temor reverente, reconociendo tu autoridad y honrando lo que es santo. Danos un corazón humilde y obediente, para que en todo momento busquemos agradarte con nuestras acciones y palabras. En el nombre de Jesús, amén. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios, no olvides suscribirte al canal. Da un like si este mensaje tocó tu corazón y compártelo con otros para que la palabra de Dios llegue más lejos. Dios te bendiga.